Bien, Sofi, muchas gracias. Gracias, gracias a todos por la invitación. Gracias al doctor López Tapia, gracias a ti por esta invitación. Vamos a iniciar con un tema muy interesante, un tema que en lo personal a mí me apasiona en el tema de toxicología, los animales de ponzoña. Aquí en México nosotros tenemos una gran problemática de salud con los animales de ponzoña, principalmente con el alacranismo, el atroectismo y bueno, algunas mordeduras por algunos otros animales como son los vipéridos. Voy a iniciar con mi sesión. Quiero comentarles que no tengo ningún conflicto de interés para la presentación del tema. Todos los casos que les voy a presentar el día de hoy, todos los escenarios son casos personales y bueno, pues no tengo conflicto de interés y todos los resultados que tengo de los mismos son meramente consecuencia propia. Voy a platicarles acerca de algunas consideraciones, de algunas generalidades que son importantes que les comente. Primero que nada, decirles que las arañas son animales muy importantes dentro de la función que hacen dentro del organismo, perdón, dentro de de nuestro mundo. Ellas cumplen una función muy importante dentro de nuestra vida y dicen que son las principales depredadores y los principales plaguicidas en nuestro hogar. Dicen que se llegan a comer hasta 2000 insectos en nuestro hogar y bueno, son muy importantes el que estén aquí. Tienen un papel muy importante en el control de insectos nocivos en el hombre, más de 48.000 especies y subespecies de arañas en el mundo. La Organización Mundial de la Salud considera 6 géneros de arañas de verdadero interés médico, solamente 6 de estas 48.000 especies. Y en nuestro país, en México, Loxoceles y Latrodectus son los géneros de verdadero interés toxicológico. El día de hoy voy a hablarles acerca de viuda negra y de Latrodectus nada más. Muy bien, bueno, pues comentarles, estas son las 6 especies de arañas peligrosas en el mundo. Tenemos Atrax robustus que ustedes ven en la parte inferior de su pantalla. Tenemos Exophthalma, también está la araña Foneutría, los que nos estén escuchando de Sudamérica, sobre todo del Brasil, Foneutria nigriventer, la araña más venenosa del mundo. También tenemos algunas otras especies de arañas, como es la araña Sicarius, y bueno, Loxoceles en México o araña violinista y Latrodectus en nuestro país son las que tienen verdadero interés clínico. Algunas generalidades de Latrodectus, de la taxonomía, explicarles que vienen del orden Aranae, de la familia Pterididae, y que estas arañas son del género Latrodectus. Me estoy peleando aquí con mi pantalla. Las hembras llegan a medir de 30 a 40 milímetros, el macho menos de 10 milímetros. Tienen una trascendencia epidemiológica las hembras de viudas negras. Los machos no es que no sean venenosos, simplemente tienen unos quelíceros tan pequeños que no llegan a inocular el veneno. Su sustancia más peligrosa se llama alfa-latrotoxina, es la sustancia que va a producir todos los efectos adversos de neurotoxicidad, cardiotoxicidad y los efectos neuromusculares en nuestros pacientes. Un punto importante es que nosotros empecemos a reconocer cuáles son las características de cómo es reconocida la araña en los lugares en donde atendemos. Aquí en México la conocen como la araña capulina, la araña viuda negra. Cintatlagua en algunos estados del país, la cazampulga, la del reloj de la muerte y la araña del trasero rojo. Son algunos denominativos que le da la gente aquí en nuestro país. Actualmente existen cerca de 31 especies del género Latrodectus en el mundo y en México existen 3. Latrodectus hesperus, Latrodectus geometricus y Latrodectus mactans. Bueno, dentro de este tipo de arañas, esta es algunas variantes que existen en los patrones dorsales.
Es súper importante que lo comente a los clínicos. La Latrodectus, esta es la Latrodectus típica Mactan, se ha encontrado por nuestros amigos los biólogos que tienen un patrón dorsal muy interesante y que existen algunas variabilidades en los patrones dorsales. Por ejemplo, el patrón tipo 1 que ustedes ven en esta diapositiva lo han encontrado en Oaxaca, México, el tipo 2 en Morelos, el tipo 3 lo han encontrado en Quintana Roo, el tipo 4 en Nayarit, el tipo 5 en Guerrero, el tipo 6 en Hidalgo, el tipo 7 en Guerrero y el tipo 8 en Michoacán y en Jalisco. Estos son los patrones dorsales. Una viuda negra puede tener todos estos diferentes tipos de patrones dorsales y al final de cuentas ser viuda negra y ser peligrosa. Otro punto importante es que la Latrodectus geometricus o Latrodectus café o viuda café tiene patrones dorsales diferentes también y que es importante comentar que estos patrones dorsales pueden confundir al clínico. Te llevan una araña y de repente, pues no es negra, es café y con diferentes tipos de patrones dorsales, sin duda te puedes llegar a confundir y entonces es importante que nosotros los clínicos conozcamos algunas de las variedades taxonómicas de estas arañas. Nuestro reloj de arena, este relojito de arena está no en la parte dorsal, sino en la parte ventral y este relojito de arena puede también tener algunos dismorfismos como ustedes los ven aquí, puede ser muy anatómico el relojito de arena, puede ser solamente un puntito, a ver, estar disfórmico, o simplemente no puede tener relojito de arena y ser una verdadera viuda negra. Entonces son puntos taxonómicos que me gustaría decirles, porque luego de repente sí nos confundimos como clínicos. No todas las viudas negras son negras, ya vimos, todas tienen el abdomen globoso como forma de capulín, pero aquí tenemos la Latrodectus geometricus, que es la viuda negra café. También tenemos algunas variedades como la Latrodectus variolus, que ustedes ven aquí, que no es endémica de nuestro país aquí en México. Y también tenemos esta que parece como pelirroja, que es la Latrodectus bishop. Entonces, no todas las viudas negras son negras. Tenemos también las viudas piratas, las viudas que no lo son, las viudas chinas, como lo es esta, ¿no? La falsa viuda negra. Y nosotros podremos considerar algunas variantes que pudieran, sí, a nosotros que no nos dedicamos a la taxonomía, confundirnos, como es la esteátoda, que es la prima hermana de la araña viuda negra y que, bueno, tiene un abdomen globoso, solamente la diferencia es que está un poquito más alargado. Y también un punto importante que determinan los biólogos es la forma y la distribución de los colores, que es más de manera horizontal, y la otra muy importante también es la forma de las piernas, de las patas, de los pedipalpos y ellos le dicen la tibia, ¿no? Ahí en la tibia se ve un poquito más alargada y también un poquito más choncha. Bueno, son características taxonómicas que pueden los taxónomos identificar para hacer diferenciación entre una araña y otra, la que es venenosa y no lo es venenosa. En cuanto al tema de distribución, comentarles que según nuestros aracnólogos, prácticamente se encuentra distribuida en todo nuestro país. Se han hecho actualizaciones ya ahora de los mapeos a nivel nacional y vean cómo prácticamente esta araña se encuentra distribuida en el interior de la República Mexicana. Pero claro que hay zonas endémicas, zonas de mayor frecuencia. Por ejemplo, nuestro estado, Michoacán, es uno de los estados que tiene mayor frecuencia en cuanto a mordeduras de viuda negra. Un punto bien importante es hablar acerca de la fisiopatología y mencionarles que esta, efectivamente, la alfa-latrotoxina va a producir apertura de los canales de calcio a nivel celular, lo que va a aumentar el calcio citosólico y va a empezar a haber una secreción no regulada de neurotransmisores. O sea, va a haber una activación colinérgica, una activación simpaticomimética por la acetilcolina y la noradrenalina, y esto va a ser un aumento en la estimulación de la unión neuromuscular, lo que va a dar los síntomas clásicos del paciente mordido por viuda negra. Ahora, veamos el cuadro clínico. ¿Cuáles son los datos clínicos que nuestros pacientes presentan? Les voy a presentar algunos videos. Me tomé a bien quitarle esta parte de cubrir los ojos de nuestros pacientes, porque muchos de los diagnósticos diferenciales dentro de animales de ponzoña, sobre todo el atroectismo, es el alacranismo, y el nistagmus para el alacrán puede ser un dato que nos pueda orientar sobre el diagnóstico diferencial. Otro punto en el diagnóstico diferencial bien importante es el abdomen. Si el paciente lactante está distendido, no sabemos qué fue lo que le picó, estamos en una zona endémica, eso podría ser un alacranismo. Pero si nuestro paciente lactante tiene el dolor
abdominal y rigidez abdominal, puede ser que el paciente tenga un latrodectismo. Esos son datos clínicos que nos pueden orientar y es por eso que no le cubrí los ojos a mis pacientes. Esto con el debido respeto para ellos. Les voy a presentar dos escenarios. El primer escenario, un paciente masculino que está viajando en una ambulancia de Cruz Roja durante 8 horas porque no encuentran el fagoterápico en la ciudad y bueno, llega después de la mordedura 8 horas después, un paciente clásico, moderado e envenenado por una mordedura de viuda negra aquí en Morelia. Veamos. Dios mío. Ay, mis pies. Lo siento. Ay. Me doy cuenta que una vez me dio fiebre tifoidea y así siento los huesos. Como si te quebrara. Y en la otra vez le pones aquí la solución de... ¿Así está? Sí, está directo. No, no está bien. No está bien. Y allí en el lugar donde te mordió la araña está más sensible, duele más. Esta es. Sí, Pero Si te esta toca uno ahí es- duele. Está directo, está en 30. Está programada para el No 30. se le puede abrir entonces. Sí. No pasa nada. No. Dile más rápido. Entonces más lo que le habían puesto allá fue la pura hidrocortisona. Hidrocortisona, dexametasona. Un paciente delicado, sin duda, que no la está pasando bien, con dolor muscular importante, con dolor en el sitio de la mordedura, un paciente que está bradicárdico, un paciente que está hipertenso, un paciente que está diaforético. Si ustedes lo ven, no se moviliza dentro de la cama, cada movimiento le condiciona dolor. Segundo paciente, paciente que lo muerde una araña viuda café en el cuello, acá en la ciudad de Morelia, Michoacán, acá en México, le muerden el cuello 30 minutos después, el paciente presenta estos síntomas. Saca tu lengua. Saca la lengua. Tranquilo, ahorita te van a poner medicamento. Un paciente que tiene diaforesis profusa, dificultad respiratoria, el paciente tiene contracturas musculares, no sé si vieron el macetero del lado derecho, cómo no podía aperturar la cavidad oral y cómo el paciente tenía inyección conjuntival, el paciente está taquicárdico, el paciente está hipertenso y en malas condiciones generales. 30 minutos después de la mordedura de una Latrodectus geometricus con una condición crítica. Hay que estar preparados ante la atención de este grupo de pacientes. Punto bien importante para estos pacientes, para todos los que están aquí como clínicos, es el monitoreo cardiorrespiratorio estrecho. El monitoreo cardiorrespiratorio estrecho, neurológico y neuromuscular. Este paciente presentó cambios en las ondas T negativas de ramas simétricas en todas las precordiales después de 8 horas de que lo mordió una viuda negra. Se le pone el fagoterápico y empiezan a mejorar todas sus condiciones. Ustedes pueden ver el electrocardiograma número 1 y el electrocardiograma número 2. Otro punto importante es que empezó a elevar enzimas musculares, no troponinas, pero sí enzimas musculares. Y bueno, este paciente lo que es muy importante es el monitoreo. Vean el monitoreo que se le hizo al paciente desde la 1:33 que llegó, cómo estaba hipertenso y bradicárdico y cómo se le fue tomando durante, se le pone el fagoterápico, va pasando 30 minutos, 1 hora y vean cómo 1 hora después de la administración del fagoterápico, el paciente prácticamente está normotenso con frecuencia cardíaca normal. El monitoreo cardiorrespiratorio, neurológico y neuromuscular para estos pacientes son fundamentales. Ahora veamos otro paciente, un paciente masculino que llega 72 horas después con nosotros al servicio de urgencias después de haber sido mordido por una araña viuda negra. Este paciente
mejoría parcial, pero no sustancial, y vean en qué condiciones llega. Estas son algunas manifestaciones neuromusculares, manifestaciones que yo no había visto en pacientes con latrodectus aquí en los pacientes que yo atendía. Y vean los pacientes y cómo el paciente llegó con bradicardia y con una hipertensión sistólica, pacientes 72 horas después de la mordedura. Bueno, se le puso el faboterápico. Aquí cometimos un error porque después de administrar el faboterápico, el paciente tiene mejoría total de los síntomas, no tiene ya manifestaciones neuromusculares, la hipertensión sistólica había mejorado, pero la bradicardia continuaba. Entonces nosotros lo tradujimos como que el paciente seguía con neurotoxicidad, con cardiotoxicidad, perdón, y entonces nosotros decidimos poner una segunda dosis de faboterápico. El paciente no mejora. Todos se le quitan, el dolor, la diaforesis, la hiperreflexia y todos los síntomas desaparecen. Sin embargo, el paciente no desaparecía la bradicardia. Volvimos a reinterrogar a los familiares y ellos nos explicaron, no, doctor, ese problema del corazón que late lento es considerado porque el paciente ya tiene un problema crónico. De hecho, le querían poner aquí un marcapasos. Entonces, nosotros no nos habíamos dado cuenta de eso en el interrogatorio. No habíamos hecho un interrogatorio correcto y entonces habíamos hecho una traducción que el paciente no tenía. Por eso es bien importante que nosotros evaluemos al paciente de manera integral. Este es uno de los pacientes que nos llegó en noviembre del año pasado, aquí al centro toxicológico. Es un paciente que llega también después de 24 horas de haberlo mordido una viuda negra. Nos enseña la araña y vean en qué condiciones llega. Le voy a poner un favor igual y tiene que mejorar. Si no mejora, entonces voy a tener que buscarle otra. Pero no, ¿y no tiene estridores? Llévenme a mi casa, doctor. Un paciente con dificultad respiratoria, hipertenso, taquicárdico, con fasciculaciones linguales, veamos. Perdón, con fasciculaciones a nivel generalizado. El paciente está hiperrefléctico. No me pongan nada ya. No solamente a nivel de extremidades inferiores, vean, los movimientos neuromusculares que el paciente tiene a nivel de tórax, a nivel de cara, de cuello, extremidades inferiores. El paciente está hiperrefléctico, el paciente está taquicárdico, el paciente está mal perfundido. Un paciente muy interesante que nos dejó muchas enseñanzas porque después de la administración del primer fagoterápico, el paciente tuvo una resolución total de los síntomas, pero 20 minutos después nuevamente empieza con la misma sintomatología y el paciente en condiciones graves. Entonces son algunos escenarios que hemos vivido. Vean, el paciente se veía en malas condiciones generales. La otra es que nos estamos enfrentando con... Y entonces nosotros empezamos a preguntar sobre diagnósticos diferenciales, no solamente pensar en que pudo haber sido una mordedura de una araña, sino que había algunas situaciones más que se pudieran coadyuvar, como si el paciente tuviera un síndrome de abstinencia, por ejemplo, que nos estuviera confundiendo, aparte de la mordedura, por la aplicación del fagoterápico, que aquí en México es extraordinario, generalmente los resultados después de la administración de uno solo. Bueno, esto es la estratificación de los pacientes. Es importante que nosotros como clínicos estratifiquemos a nuestros pacientes. El mordido por viuda negra se divide en latrodectismo leve, moderado y severo. El latrodectismo leve, aquí se los marqué incluso con negritas, los datos más estables y más importantes en el leve. Generalmente el paciente tiene dolor en extremidades inferiores, dolor lumbar, tiene generalmente diaforesis profusa y el paciente está hiperrefléctico, dolor localizado en el sitio de la mordedura generalmente. ¿Qué más tienen estos pacientes? En el grado 2 o grado moderado, los pacientes tienen ya dificultad respiratoria, pueden tener dolor torácico de tipo opresivo, rigidez en las extremidades, espasmos musculares, contracturas musculares, que es lo que les imposibilita moverse en la camilla porque les desencadena mucho dolor. Y el grado 3 o severo ya son pacientes que están graves, que tienen arritmias, que pueden estar taquicárdicos o bradicárdicos, ya tienen trismus, rigidez muscular generalizada, incluso pueden tener broncoconstricción, como los pacientes que ustedes vieron en estos últimos 2 videos. Un punto importante es el diagnóstico diferencial. No olvidemos que hay muchas situaciones que pueden, sin duda,
modificar el cuadro o enmascarar cuadros, o también pueden ser diagnósticos diferenciales de entidades muy comunes en nuestros servicios de urgencias. Uno de ellos es, ya lo habíamos comentado, en el paciente pediátrico, el dolor abdominal, la rigidez abdominal, la diaforesis y la hipertensión pueden condicionar un cuadro que nosotros veamos como si fuera de una apendicitis, un abdomen agudo. Muchos de los errores que se han cometido en los lactantes han sido porque no se tomó en cuenta a un paciente que pudo haber sido una mordedura de viuda negra. También en el paciente adulto, el infarto agudo al miocardio, el tétanos, puede ser la rabia, incluso la hipoglucemia, un diagnóstico diferencial, y en la mujer embarazada la preeclampsia. Una mujer embarazada que tenga rigidez abdominal, que esté hipertensa, que esté taquicárdica y que aparte pueda tener proteinuria. El paciente mordido por viuda negra puede tener proteinuria en el examen general de orina y puede ser una confusión y uno de los diagnósticos diferenciales que hay que tomar en cuenta. Dentro de los tratamientos no recomendados, no se recomienda en nuestro país, aquí en México, por la extraordinaria fagoterapia que tenemos, el uso de esteroides, el uso de gluconato de calcio, el uso de algunos antihistamínicos no están recomendados. ¿Por qué? Porque nuestra fagoterapia con una sola dosis puede mejorar las condiciones al total de los pacientes. El paciente viene muy grave, sí se recomienda el uso de algunos relajantes musculares, benzodiazepinas o incluso el prazosin nos puede ayudar a controlar algunos escenarios, sobre todo como la hipertensión en el paciente envenenado por mordedura de viuda negra. Entonces, benzodiazepinas, relajantes musculares, prazosin y fagoterápico podrían ser las condicionantes de el tratamiento de soporte y el tratamiento antidotal completo. No recomendado, insisto, el esteroide, el gluconato de calcio y los antihistamínicos. ¿Cómo se administra el fagoterápico en nuestro país? Bueno, en México se recomienda utilizar un solo vial. Este vial, recuerda, tiene su diluyente, se pasa hacia su liofilizado, se hacen movimientos circulares, no se agita el producto porque puede romper algunos enlaces que son importantes proteicos y luego pierde efectividad. Este vial se va a pasar en una solución salina de 50 mililitros y después de esto vamos a permitir que pase por vía endovenosa para 30 minutos. Lo vamos a poner revalorarlo a los 30 minutos. Después de 30 minutos, revaloramos al paciente. Si el paciente todavía tiene datos de envenenamiento y el paciente está grave, entonces la condicionante es determinar en qué grado de envenenamiento está y decidir si se pone otro vial o no se pone otro vial. Un punto de buena práctica que me gustaría recomendarles: si el paciente lleva 30 minutos, pero va mejor, no ha resuelto al 100% el total de los síntomas, pero va mejor y ha ido disminuyendo los síntomas, hay que esperarnos 30 minutos más, que sea una hora la dosis, el tiempo de espera después de la última gota, y a la hora estoy seguro que los síntomas habrán desaparecido. Si no han desaparecido al total a la hora, entonces sí se debe de administrar una segunda dosis, o si tu paciente a los 30 minutos, en lugar de ir mejorando, va empeorando, como nuestro paciente que vieron grave, entonces hay que poner una segunda dosis a los 30 minutos. ¿Cuál es la alternativa de vía? La vía intramuscular y también la vía intraósea. Este fagoterápico en México es extraordinario, da muy buenos resultados. Casi todos los pacientes que nosotros les estamos presentando se han resuelto con una sola dosis, al menos solamente el que nos equivocamos, ¿no? Y este último que, bueno, sí requirió 2 dosis de fagoterapia. Bueno, aquí están los resultados de nuestros pacientes después de la administración de una dosis. ¿Se acuerdan del paciente que yo 72 horas después, que tenía unas fasciculaciones bien importantes? Vean cómo han desaparecido de manera total prácticamente todas las fasciculaciones después de la administración. Mejoró la presión arterial, mejoró mucho las condiciones generales del paciente. ¿Sale? Tenemos también este paciente, ¿se acuerdan? El moderado que nos llegó después de 8 horas. Aquí está. ¿Cómo estamos ahorita? Muy bien, doctor. ¿Molestias? Ninguna. El laboratorio se normalizó de las enzimas del corazón y el electro también. Entonces el planteamiento es que te vas a casa. Gracias. Nuestro segundo paciente, el grave, que lo mordió una viuda café. Saca tu lengua. Eso. Muy bien, listo. Venga hacia el frente. Puedes voltear hacia allá. Arriba. De este lado. De este lado.
Y nuestro paciente, el último, que parecía como si estuviera reenvenenado, ¿no? Que eso es lo que de repente describen algunos de los médicos, que mi paciente se reenvenenó, mejoró y luego se puso súper grave. Bueno, este paciente ya después, en la consulta externa, Después después de ya la del manejo mordedura de la total, araña, cuando lo estamos ahorita, dando, ¿cuántos días tiene una que vez lo que lo muerde? dimos de alta, le damos seguimiento y vean, el paciente le fue bien. ¿Qué, 8 días ya? Terminar mi plática comentándoles que existen algunos errores muy comunes en el abordaje de este grupo de pacientes. El error más común es principalmente minimizar los escenarios, creer que las intoxicaciones se pueden resolver en la sillita, se pueden abandonar a los pacientes, no se tienen que revalorar, que el paciente no se tiene que estratificar, que le dice que en lugar de revisarlo le dicen pónganle un fagoterápico y denlo de alta. Minimizar estos escenarios son uno de los errores más comunes en la atención de este grupo de pacientes. ¿Cómo se tienen que atender? Se tienen que atender después del análisis de este triángulo, de este abordaje diagnóstico, es con estos 3 picos de este triángulo diagnóstico. Lo primero que tienes que hacer siempre es valorar a tu paciente. ¿Qué tipo de paciente tengo? ¿Es una mujer embarazada? ¿Es un niño menor de 5 años? ¿Es un adulto mayor? ¿Una paciente comórbida? ¿O es un adulto joven? También importante determinar el tipo de tóxico al que te estás enfrentando, sobre todo de dónde es, de qué zona es nuestro paciente y si es recomendado una araña muy peligrosa, de acuerdo al país, ¿no? No es lo mismo la mordedura acá en Michoacán que en la Ciudad de México y no es lo mismo México que Nicaragua o que Paraguay o que algunos otros países de Sudamérica. Importante también valorar el medio ambiente, qué fue lo que le pasó al paciente antes de llegar con nosotros, qué tipo de atención recibió, fue un esteroide, un antihistamínico, le pusieron remedios caseros o le pusieron un fagoterápico previo, el fagoterápico que le pusieron fue el correcto. Eso es súper importante, hacer un análisis general para poder determinar si al paciente cómo le va a ir, qué pronóstico va a tener y qué tan agresivo voy a hacer en el tratamiento. Otro de los errores más comunes es no estar preparados, no tener el recurso. Recuerden que el antídoto es directamente proporcional su eficacia al tiempo con el que lo administras. No es lo mismo ponerlo 8 horas después a ponerlo 15 minutos después que arribó tu paciente al servicio de urgencias. Por eso será fundamental que tengamos el recurso y que individualicemos los escenarios dependiendo en el país que estamos. Tenemos fagoterápicos de 3ª generación o tenemos de 1ª y de 2ª generación que son antivenenos y que muchas veces pueden condicionar también reacciones adversas. Por eso es importante determinar estrategias de tratamiento dependiendo del recurso humano, el recurso material y también establecer bien los procesos bien definidos. Recuerden, las urgencias se atienden antes de que lleguen al hospital. ¿Cómo? Estando preparados, teniendo el recurso para poder resolver nuestros escenarios. El error más grande, sin duda, es creer que estamos solos, es creer que nosotros solamente los médicos de emergencias podemos atender a estos pacientes. Estos pacientes son de todos. ¿Y qué hay que hacer? Hay que pedir apoyo, hay que pedir. Las redes toxicológicas tienen un recurso muy interesante, tienen biólogos, herpetólogos, aracnólogos que te pueden ayudar a la toma de decisiones críticas ante un paciente que no es tan común. Es por eso que justificamos el que se haga una red de atención y también de envío de pacientes o de información, como bien lo decía el doctor Jesús Madrigal. Terminar mi plática diciéndoles que la atención integral de estos pacientes se hacen con los paramédicos, se hacen con el primer respondiente. Hay que enseñarle a la gente que estos animales de ponzoña son peligrosos. Segundo, el paramédico tiene que saber estratificar, tiene que tener botiquines toxicológicos a nivel prehospitalario para que podamos entonces llegar al recurso, sacar los antídotos de los hospitales y empezarlos a aplicar de manera correcta con procesos bien definidos y bien medidos. Por lo tanto, hay que trabajar en equipo. Esta imagen me encanta, es una imagen en donde está el paramédico presentando a su paciente después de un soporte muy interesante, la enfermera haciendo lo que le toca, el médico de emergencias dando el soporte y el toxicólogo ahí atrás apoyando en la atención integral del paciente. Este paciente le fue muy bien. ¿Por qué? Porque lo hicimos bien como trabajo en equipo. Las conclusiones del tema son las siguientes. Primero, no todas las viudas negras son negras, ya lo vimos, y no todas tienen el reloj de arena en su abdomen.
vimos que hay viudas cafés y que hay algunos variantes, ¿no? Creer que los envenenamientos vienen puros, como el escenario que les presenté del paciente que ya tenía bradicardia, es otro de los errores también que se cometen en el servicio de urgencias. El subestimar los casos de los envenenamientos, otro de los errores muy comunes. El manejo de sostén no debe de ser la estrategia más frecuente de utilizar en nuestro país, México, ya que contamos con unos extraordinarios fagoterápicos. En otros países tendrán que analizar el grado de seguridad de los antivenenos que tienen. No utilizar remedios caseros, no esteroides, no antihistamínicos, no gluconato de calcio, no relajantes musculares. El tratamiento es el tratamiento específico. Y por último, recomendarles que se haga una estrategia de manejo de acuerdo a la endemia, a la temporalidad, a los grupos de edad, a las comorbilidades, recursos materiales y recursos humanos con que contamos. Hay que individualizar los escenarios en cada una de las situaciones. Les dejo mis datos y bueno, les agradezco mucho al doctor Daniel López Tapia y a Sofi Romero la invitación a este simposio y yo encantado de estar con estos expertos. Muchísimas gracias.